Hola, buen día, buena tarde, buena noche, depende de la que nos esté viendo. Soy Carlos Manuel Juárez, periodista de Elefante Blanco, y en este arranque de enero deseamos a todos, a todas un feliz 2024. Y pues este 2024 que se concentra en la vida pública de México, en el proceso electoral, en las elecciones que habrá en junio, el 2 de junio de 2024, y en la que se elegirán el presidente de México o presidenta, se elegirán diputados federales, se elegirán senadores, diputados locales y alcaldes o alcaldesas en Tamaulipas. Y hoy, justo en este ejercicio de hablar, de platicar con todas las personas que están aspirando a candidaturas, vamos a dialogar con Ramiro Ramos Salinas. Yo diría que uno de los pocos que quedan en ese barco llamado Partido Revolucionario Institucional, ese barco que hoy está dentro de una alianza que, bueno, están postulando ya a quien es la precandidata para la presidencia, Xochitl Gálvez Ruiz. Sin embargo, a nivel estatal, a nivel Tamaulipas, no está dicho todo sobre las candidaturas, sobre todo a la Congreso de la Unión, y hoy, pues justamente por eso dialogamos con Ramiro Ramos. Ramiro, ¿cómo estás? Buena tarde. Qué gusto saludarte, Carlos. Feliz año a todos y muchísimas gracias por la oportunidad de dialogar contigo. Que me gustan mucho las entrevistas que haces y que resaltes el tema de que somos los que quedamos con el partido. Pocos, pero sabes una cosa, yo cuando les pregunto a mis alumnos o en las conferencias que doy, y le digo, a ver, ustedes, ¿en quién confían más? Y entonces, uno de los valores que más confía la gente es la lealtad, Carlos. Entonces, los que nos quedamos en el PRI somos leales y congruentes. Y creo que es lo más importante en la vida, los principios y los valores. Es seguir manteniendo la idea y el propósito de la democracia y la justicia social, que es un afán permanente, porque no hay democracia total ni no se ha llegado a la justicia en toda su vitalidad. En ese sentido, bueno, pues estamos defendiendo una idea, un propósito, unos valores, unos principios y estamos listos para hacer oposición y como ya lo estamos haciendo, para hacer contrapeso con un gobierno que ha sido muy avasallante, un gobierno que yo digo que no es de la cuarta transformación, sino es la cuarta restauración. Han restaurado el poder absoluto, han destruido instituciones, han fallado en el tema de la inseguridad. Es el sexenio con más asesinatos en toda la historia de México. En Tamaulipas tenemos el segundo lugar de secuestros en el país y el último lugar en crecimiento económico. Entonces, han destruido instituciones y han hecho una pésima política pública. Por eso, desde el PRI, pues tenemos que hacer estos contrapesos, estos señalamientos y además hacer propuestas, que es la gran oportunidad que viene en este año, Carlos, en el proceso electoral que ya está iniciado, para poder decir cómo sí podemos recuperar la paz, cómo sí podemos recuperar el desarrollo económico, cómo sí podemos tener abasto en medicinas en los hospitales, cómo sí podemos recuperar el apoyo al campo y cómo podemos hacer una buena educación en México y en Tamaulipas. Ramiro, sin embargo, digamos, está esta parte que mencionas, la parte crítica de la cuarta transformación de la presidencia de López Obrador, que bueno, sabemos es una presidencia pues unipersonal, es decir, esto que él intentó 3 veces y que en esa tercera ocasión lo logró en 2018, vino y se ha desarrollado digamos, con extremos, ¿no? Por un lado, el discurso del presidente donde dice, a mí me apoyan más de 30 millones de personas, hay entrega de becas, entrega de apoyos, inclusive una parte donde dice, arropo a cierta parte del priismo, ¿no? Sobre todo el tema de los embajadores y embajadoras, exgobernadores y exgobernadoras priistas. El caso ahora más sonado es el de Fayad, que es el último, el gobernador de Hidalgo, y por otro lado, el tema del choque del presidente, no nada más con la posición política electoral, sino con temas pues yo diría insuperables como es el tema de la violencia, como es la migración,
como son los abusos de pronto que se cometen por parte de autoridades, la corrupción misma. Es decir, pareciera que vende el presidente y la gente que está cerca de él, quien lo apoya, una idea de que es un nuevo régimen. Sin embargo, es como una situación ya a la hora que se pone, sobre todo al filo de que ya se va a acabar su gobierno, que vemos que realmente hay algunas cosas que cambiaron, pero otras que siguen igual o que incluso han empeorado. Es correcto. Y mira, no nos vayamos, Carlos, con ese espejismo del tema de la popularidad del presidente. Si tú ves en los últimos 5 años, los últimos 4 sexenios, tenía más Salinas y el mismo Cedillo o el mismo Fox al final de su sexenio. Ahorita la realidad es que de cada 10 personas de Aguascalientes, solamente 4 lo quieren. La realidad es que en Querétaro es lo mismo, 6 no lo quieren. En Jalisco igual. Claro, hay otros estados. El que va en primer lugar es Tabasco, que lo quieren 6 de cada 10. Pero te voy a decir una cosa bien curiosa de Tabasco. Ayer escuchaba al gobernador. Decía, tenemos el segundo lugar en crecimiento económico del Producto Interno Bruto. Sí, pero ¿sabes cuánto es de inversión privada? Cero. Todo es por la refinería que no ha refinado nada y por el Tren Maya que nada más ha paseado al presidente y a su séquito de funcionarios. Entonces no nos dejemos llevar por esa historia. Y lo que dices tú con toda la razón, estamos peor que antes. Es el sexenio más sangriento en cuestión de inseguridad. Tenemos una pésima apoyo a lo que es el campo. No tenemos ni siquiera lo básico para la educación. Eliminaron las escuelas de tiempo completo. Hicieron esta cosa rara de la educación en la primera vez en la historia, lo que era orgullo, siempre los libros de texto, el contenido de los libros de texto, ahora lo hicieron polémica, hubo litigios, hubo que tener que pelear la Secretaría de Educación con académicos y terminaron haciendo un desastre con el tema educativo y la verdad se les vino encima el año pasado, cuando en la prueba PISA internacional salimos reprobados en matemáticas, en ciencias, en historia por culpa de este gobierno de Moreno. La verdad que es una tragedia para México este gobierno. Ramiro, ¿cómo ves? Digo, porque a pesar de lo que hablamos, de lo que estamos mencionando, de los desaciertos, lo que ha venido pasando, pues al final de cuentas Morena logró llegar a nivel estatal a Tamaulipas, es decir, el año pasado, bueno, en 2021, el presidente López Obrador, eh, pues sí, guió un proceso a nivel interno de ese partido de Morena, el que él fundó, y bueno, pues se dio la elección en 2022 de la gobernatura, inclusive tú participaste, tú querías ser candidato, al final se eligió a César Verástegui Hostos para esta alianza PAN-PRI-PRD y termina ganando Américo Villarreal. ¿Cómo ves el gobierno de Américo Villarreal? Ya cumplió un año, 3, 4 meses. ¿Cómo ves el gobierno que ha vuelto, digamos, a esa figura, yo diría, de una política muy victorense, ni siquiera estatal, sino muy victorense? ¿Qué te ha parecido este primer año, 4 meses? Mira, quiero hacer una referencia electoral rápida y luego te contesto. La razón de por qué hubo el cambio de gobierno fue también por la falta de visión de Acción Nacional cuando estaba en el gobierno, que no quiso aliarse con nosotros en el 21 y ahí perdimos presidencias municipales. La soberbia les ganó. Luego, en el 22, cuando ya vieron que nos necesitaban para competir, creo que no supieron o no supimos en general explicar para qué servía la coalición. Y es la primera vez en la historia de los gobernadores que un gobernador llega con tan poco margen de diferencia de votos, un poco más de 80,000. Entonces no llegó con una legitimidad mayor como ha tenido otros gobernadores. ¿Qué ha pasado? Que es un gobernador Américo que no dialoga, no lo ves dialogando con la oposición, por ejemplo, muy al estilo de López Obrador, o sea, es una mala copia, pues, lamentablemente.
No lo ves dialogando con las asociaciones civiles, con empresarios, no lo ves en sus recorridos. Tiene el último lugar en crecimiento económico Tamaulipas y la inseguridad pues está creciendo lamentablemente. Sí, somos el segundo estado con mayor secuestro de todo el país. Luego el gran error de no defender a Tamaulipas, Carlos, con el tema del distrito de riego 026. O sea, fíjate lo que hicieron, qué lamentable. Se pusieron de acuerdo López y Samuel para preparar su candidatura y dividir la oposición. Samuel le pide a cambio que no nos dé agua a Tamaulipas, le saca un acuerdo a la CNA, nos dejan sin agua a los agricultores y Américo y el gobierno del estado ni reclaman. Y por primera vez en la historia de 1996 no recibimos el agua por un acuerdo entre Samuel y López. Afortunadamente, por la lucha del Congreso de Nuevo León, pues logramos precisamente hacer entender a Samuel que lo que tenía que hacer era atender Nuevo León, que lo tiene en un caos. Y tuvo que renunciar a su candidatura porque tuvo miedo que le revisaran las cuentas que tenía en un año de gobierno. Entonces creo que no se defiende a Tamaulipas, creo que tenemos un gobierno que no lucha por el Estado, que está esperando que le manden dinero. Mira, ve los anuncios de la Secretaría de Finanzas, pidieron dinero, un crédito de 2,000 millones hace unos días. Y viene el presidente y dice, te voy a apoyar con todo. La verdad que no lo apoya, no apoya a Tamaulipas, es puras mentiras de López que apoya a Américo, no lo apoya. Porque si lo apoyara tuviera recursos y no anduvieran pidiendo prestado a los bancos. Entonces, el problema de Américo es que no tiene la forma de cómo reclamar, porque no lo quiere hacer al gobierno para no enemistarse con el presidente y nos tiene a todos pues en un estado que está pues realmente muy lento y no avanza. Ahora, Ramiro, ocupo preguntarte porque gran parte del equipo, bueno, una parte, no gran parte, una parte del equipo de Américo son personas que se hicieron en el PRI, inclusive algunas refieren que esas primeras enseñanzas de política que ahora están aplicando en el gabinete, pues son priistas y son también cosas que han visto en Morena, en el Morena de ahora y que son también gente que ha venido del PRI. ¿Cómo crees tú que no se ha llegado, digamos, a entender o tal vez se ha tachado por malo todo lo que tiene que ver con el prismo, pero ahora dentro del morenismo? Es que es bien chistoso, Carlos, y muy incongruente de todos ellos. Fíjate, todos se formaron del PRI, pues Américo estuvo todos los gobiernos del PRI trabajando y algunos de sus funcionarios. Pero sabes que ellos están atrapados en la narrativa mala de López Obrador. Entonces no están aplicando las políticas públicas que aprendieron en el PRI. Están tratando o copiando de lo que hace Morena, que es un desastre para México y para Tamaulipas. Entonces, en vez de recordar lo que se les enseñó en el PRI, que había que apoyar al campo, que había que apoyar a la educación, que había que combatir la inseguridad, que había que hacer programas sociales, pues se dejan llevar por lo que le está diciendo a López. Entonces ya olvidaron todo lo que aprendieron en el PRI. De cuenta se les borró todo lo que aprendieron en el PRI. Y están haciendo muy mala política pública. Y luego, pues ahora dicen en el partido del gobierno, no, pues es que ya los que se fueron del PRI, pues ahora ya son buenos, ya son excelentes, se les olvida el pasado. Es una gran incongruencia y una gran deslealtad. ¿Y sabes qué, Carlos? Han confundido al electorado y a la ciudadanía. La gente ya no quiere chapulines, la gente quiere lealtad y valores y principios. Y lo que están haciendo es precisamente desvirtuar lo que es la política partidista. Si tú estás en un partido, tienes que defender tus orígenes, tú tienes que defender tus valores, tus principios. Si ya te fuiste a otro partido, pues entonces di cómo vas a resolver los problemas, porque no lo resuelven. Esa es la verdad, porque Morena no es un partido, es un capricho del presidente que lo hizo, porque se enojó primero con el PRI, luego se enojó con el PRD, y luego, pues ahora se vino acá. Esa es la historia, es una historia también igual de incongruencia, de chapulineo que ha hecho, y lo han copiado muchos. Eso es lo lamentable. ¿Y sabes qué es lo más lamentable, Carlos?
lo que tú referiste ahorita al tema de las embajadas. Fíjate, si tú ves qué es lo que ha funcionado en el país y que no hay discusión, es el Tratado de Libre Comercio que se hizo en gobiernos priistas. Ahí no hay discusión. Es lo que nos ha dado ingresos, comercio internacional, estabilidad económica. Lo que ha funcionado en México es el Banco de México, que se creó desde 1926 y 25 y pues ha tenido esa independencia con el gobierno. Lo que ha funcionado en México, el INE. Y sabes otra cosa que había funcionado muy bien, el Servicio de Comercio Exterior, las relaciones internacionales. Y ahora el gobierno de Morena regala consulados y embajadas a quienes traicionan al PRI. Imagínate qué vergüenza, tanto de los que lo aceptan como de este gobierno. Ah, y ahora les aplauden porque ya se fueron a Morena y no los investigan como está pasando en el Estado de México o en Sonora, en fin. Entonces son muy incongruentes. Es más, Carlos, yo diría hasta cómicos, cómicos vergonzosos. La verdad que han hecho una muy mala política pública y han distorsionado lo que es el servicio público en México. Ramiro, para entrar justo al PRI específicamente, se ha hablado mucho del prismo, inclusive creo que ha sido centro en el primer trienio del López Obrador, fue centro de negociación, es decir, allí se dirimió gran parte de algunas de las reformas que el López Obrador mandó al Congreso de la Unión, se hablaba de que había negociación, que algunos senadores y diputados o diputadas federales votaban a favor de Morena, inclusive se habló de esta relación tersa hasta que después reventó en la difusión de audios grabados de manera ilegal del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Es decir, el PRI ha sido de alguna manera bisagra de algunas cosas que ha intentado hacer López Obrador. Sin embargo, pues bueno, se mantuvo dentro de la oposición y dentro sobre todo sobrevivió al mismo forcejeo interior, ¿no? Vimos que se fue gente tan relevante, pues inclusive en la estructura priista como el exgobernador de Hidalgo, también exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Hubo otros senadores que dijeron y senadoras ya no más con Alito Moreno. Y en Tamaulipas ni se diga. En Tamaulipas, si bien el PRI tiene representación, por ejemplo, en municipios, pero sobre todo esas dos curules en el Congreso del Estado son curules que pesan, que realmente sí pudieran hacer diferencia en otros, en temas en específico. A nivel territorial, ¿cómo está el PRI? ¿Qué es lo que tú logras ver de ese prismo estatal, que era una fuerza, pues como se dice, ¿no? Se le decía el invencible, y que ahora mermó con cabeza de vaca y que ahora el Morena parece que ha mermado más. Sí, mira, dos reflexiones, Carlos, en la cuestión de lo que el PRI ha votado con Morena. Nosotros le dimos el voto al presidente en el tema de la seguridad de la Guardia Nacional para que no pusiera pretextos para arreglar el tema de la seguridad. Le dimos todo el apoyo y nos criticaron, incluso los criticaron los compañeros del PAN, pero se lo dimos precisamente porque nosotros pensamos en el país y criticaron mucho al partido, pero era para que no tuviera ningún pretexto el presidente. Ha fallado, ha hecho el país de un problema de violencia extrema por la mala política pública, pero en eso sí votamos. También votamos los apoyos sociales, las pensiones las votó el PRI, estas que recibe la gente las votamos nosotros el PRI, es más, nosotros las habíamos hecho desde el gobierno de Peña y desde Cedillo, nada más que ahora lo que hizo el presidente fue que mandó una iniciativa para hacerla universal. Y ahorita se le da a todos los de 65 y ahorita la sube, pero es lo mismo que teníamos más que ahora. Tiene un costo financiero más alto. Entonces no es tema de solamente dar dinero, sino de dónde van a salir los recursos para que en los siguientes años se puedan mantener eso. Y eso los priistas siempre vamos a estar a favor y sabemos cómo generar recursos para que eso funcione. Entonces, sí quiero hacerte énfasis en eso. Ahora, ¿cómo veo al PRI en Tamaulipas? O sea, sí nos ha mermado. Te voy a decir por qué, por dos cosas que ha hecho, que hizo Cabeza y hizo América.
se llevan a priistas, Carlos. Te voy a decir que yo propuse una reforma a la Constitución para hacer los gobiernos de coalición. Metí la iniciativa a través de Alejandra Cárdenas y de Edgar Mellen, precisamente para quitarles a los gobernadores esa tentación. Este gobierno y el pasado se llevan a priistas. Es que no entienden, porque no saben gobernar, que cuando tú te quieres llevar a alguien de otro partido, lo mejor es llevarte la idea, no a la persona. Entonces, si se llevan a la idea y tú agarras a un priista que ha hecho algo muy bueno para el campo, algo muy bueno para la salud, la educación, y no lo obligas a renunciar a su partido. Y el gobierno anterior y este han hecho lo mismo, Carlos. Entonces, por eso nos han mermado, porque han estado abriendo el organigrama para priistas, y ahí van los priistas al gobierno. Pero sabes una cosa, el PRI no son ellos solamente, el PRI es la base esa que tú llamas. Yo estuve en Reynosa hace unos días y me decía a la gente en Reynosa, yo fui a Río Bravo y allá en el sur también, me decía Ramiro, pero ¿cómo podemos ganar si ahora el gobierno tiene todo, tiene los programas sociales, tiene todo lo que creamos nosotros? Le digo, a ver, escuchen algo y reflexionen. Cuando nosotros teníamos todo, también perdimos el gobierno. Entonces, no es garantía que teniendo todo no se pueda cambiar una elección. En el corazón de la gente está el priismo, porque saben que el priismo creó las instituciones. Fue cuando tuvimos paz, la mayoría de los años. Fue cuando se hicieron los puentes internacionales, las escuelas, los hospitales, todo. Y me dice también la gente, no, no, nosotros reconocemos que ustedes hicieron muchas cosas, pero bueno, ya está bien, ya lo hicieron. Ahora lo que queremos es que nos digan qué van a hacer para resolver el problema. Y ese es el tema, Carlos. Eso es lo que tenemos que hacer los prisas, salir y decir, nosotros tenemos que recuperar el dinero para el campo, volver a recuperar el distrito de riego 026, mejorar la educación, darle más dinero a las personas víctimas de la violencia. Eso es lo que tenemos que hacer para poder resurgir y recuperar, porque la gente en el territorio es priista. Es profundamente priista. Claro, ahorita ven otro gobierno que les da beneficios, pero cuando va un priista y les habla, la gente nos escucha porque tiene gratitud. Y en Tamaulipas, la gratitud vale más que el presupuesto del gobierno. Eh, Justo hablas de gratitud y también hablas de este arrastre que, digamos, tiene el PRI de manera, pues, en territorio, de una manera tal vez más silenciosa. Pero te quería preguntar, por ejemplo, hoy que estamos iniciando este año, es 3 de enero, el día que estamos haciendo la entrevista, que saldrá mañana, 4, y seguramente, tal vez para estos momentos ya se empiece a hablar más, como se ha hablado, de un priista que hoy ya se ve que al parecer al parecer eh, será postulado para senador. Por ejemplo, el tema del exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, que a pesar de lo que se ha dicho, de que lo detuvieron, salió, uno lo ve en la calle y la gente se le acerca, parece que ese arrastre, pues al final de cuentas que es de la imagen de él, pero también de un partido, de un momento político en Tamaulipas se mantiene. ¿Qué otros personajes dentro del PRI que permanecen dentro del PRI, Ramiro? Porque hoy, aquí abro paréntesis para recordarle a la gente que el PRI hace unas semanas tuvo un movimiento pues, pues relevante, digamos, en cara a la definición de las candidaturas, el hecho de la llegada de Mercedes del Carmen Guillén Vicente a la presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI en Tamaulipas, acompañada de Luis Enrique Arriola, también que está como segundo al mando del priismo. Sin embargo, de las figuras priistas, pues como lo hemos platicado, están ya en Morena, inclusive, y ahora que tú hablabas, me saltaba este dato, tal vez el morenista más eficaz electoralmente es un exprista y se llama Mario López Hernández, el alcalde de Matamoros, que es el alcalde que más votos ha obtenido para la causa morenista en varias elecciones. ¿Qué priista, pero que esté en el PRI, aparte, como tú lo mencionas, leal, ves
con esta fuerza y con esta convicción también de permanecer y de, pues, aferrarse a esa visión del prismo aquí en Tamaulipas? ¿A quiénes ves, Ramiro? Mira, tenemos varios compañeros, Edgar Melen, Enrique Cárdenas, la propia Paloma, obviamente, Amelia Vitales, Aida Zulema, muchos compañeros que permanecen todavía en el partido, leales y congruentes, Carlos. Sí hay, y mira, y yo sí veo dos oportunidades del PRI. Ya no hablemos de los nombres medianamente conocidos. Entonces, yo creo que el PRI tiene una gran oportunidad de que siempre tuvimos priistas que no se les abrieron los suficientes espacios o no se les invitó. Y creo que es la oportunidad para crear una nueva generación de priistas. Claro, la cosa no está fácil, Carlos, porque los priistas que se fueron a Morena están utilizando la imagen del PRI o su historia para vender. Por ejemplo, el mismo gobernador habla del programa Voluntad y Trabajo que hizo su papá, gobernador del PRI. Ese programa, yo era estudiante, yo ya andaba en política, por eso, aunque tiene más años que yo, Américo, yo empecé más tiempo, tengo más activismo político. Yo anduve con su papá y el programa de Voluntad y Trabajo él daba recursos para que los alcaldes hicieran obras juntos y venir. No es nada, pero no se parece nada a lo que está haciendo ahora. Es totalmente distinto, pero la gente lo recuerda, por eso tuvo muchos votos, por la imagen, por el nombre. Igual de Eugenio, pues obviamente fue gobernador del PRI, si sale por otro partido, pues la gente lo va a recordar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los priistas? Decirle, no importan los nombres, no importa Ramiro ni los demás, lo que importa es, ¿qué es el PRI en esencia? El PRI es una institución política, social, de una historia que ha hecho una institución en educación, en salud, en carreteras, en la CFE, todo lo que se hizo y que tiene una posibilidad de cambiar las cosas para bien. Eso es lo que es el PRI. Los nombres, pues yo te di algunos, pero omití otros y hay más. Esa es la gran oportunidad que yo veo, Carlos, de incorporar a nuevos personajes al PRI para ser un partido ya de vanguardia y también, tengo que decirlo claramente, buscar nuestra independencia, porque ahorita estamos aliados con el PAN, pero eso no va a ser siempre, ¿eh? Entonces también tenemos que pensar en nuestra refundación y en nuestra independencia, y ahí vamos a estar, tu servidor y muchos, haciendo y recuperando los valores y los principios del PRI y siendo leales y congruentes. Sobre buscar la independencia que dices ahora, Ramiro, tú desde la vez pasada, de la elección pasada a la gobernatura, tú decías, bueno, si no hay una negociación, vámonos solos. Tú fuiste de los tal vez pocos que dijiste, en 2021 nos menospreciaron, Cabeza de Vaca nos menospreció, pues ahora vámonos solos y a ver quién sale peor de esta batalla que era la elección a la gobernatura de 2022. En ese momento tú buscaste la candidatura y hoy ya fuiste mencionado por Paloma, por Paloma Guillén, como, pues, casi casi dijo, el único aspirante que tiene el PRI. Claro que no, también está Enrique Cárdenas, que también ha dicho, pero sí te perfilas como alguien que se ha mantenido en el priismo y que, pues, tiene la experiencia porque has tenido varios cargos, ha sido también elecciones, y quieres ser senador, que es lo que tú lo has dicho, ya Paloma lo dijo. ¿Cómo ves esta interna? Y en donde también hay que contextualizar, van en coalición PAN, PRI, PRD y presentarán la primera fórmula, fue designada para el PAN, ya está registrada Imelda, que también es de Nuevo Laredo, Imelda San Miguel, y la segunda fórmula le corresponderá al PRI poner la persona. ¿Cómo ves el panorama en la interna, pero también cómo lo ves ya en lo que será a partir de que empiece la campaña formal rumbo al 2 de junio?
Mira, dos reflexiones. La primera, sí, en el 22 yo busqué ser candidato a gobernador y dije, y lo sigo sosteniendo, no basta con querer, sino con saber y poder. Yo creo que pude haber sido muy competitivo en esa elección, no se dio la oportunidad, se la dieron a César Verástegui. Y yo, leal y congruente, Carlos, lo apoyé en su campaña. Yo organicé los foros en todo el Sí, estado y entregué un documento. Y bueno, pues ahora por eso me consideraron para la Fundación Colosio, que ahorita estoy de presidente. Entonces yo cumplí y fui congruente en eso y acompañé a César a esos eventos que tuvo, ¿no? Acompañé a la coalición, siendo leal y congruente con mi partido. Ahora, pues otra vez el PAN pide y le dan en un acuerdo nacional la primera del Senado. Porque, bueno, pues dice, no, pues nosotros tenemos más intención del voto. Otra vez, volvemos a lo mismo. El tema no es quién quiere, sino quién sabe, quién puede. ¿Cómo podemos lograr triunfar en una elección? A mí que me ha tocado estudiar y dar pláticas y cursos de este tema. Tenemos que explicar para qué sirve la coalición. Si no, no lo va a entender la gente y lo tenemos que hacer casa por casa. Mira, Durango, lo ganamos con Esteban Villegas casa por casa trabajando para explicarle a la gente que no es suficiente el dinero de la pensión que aprobamos el PRI para resolver el tema de la pobreza, sino se requiere atención de salud, trabajo y educación. Y ganamos Durango. En Coahuila ganamos porque tenemos un buen gobierno, un buen candidato y una buena coalición. Y se gana. Se le puede ganar a Morena sin problemas. Entonces, ¿qué es lo que veo? Que necesitamos candidatos al Senado, a las diputaciones federales, locales, alcaldías, cabildo, que todos estemos en la misma sintonía y haciendo una comparación. Miren, esto es el gobierno de Morena, esos son todos sus errores y esto es lo que nosotros podemos hacer para resolverlos. Se necesita equilibrio. Si no lo explicamos claramente, no vamos a estar en condiciones de competir y de ganar. Pero que se puede, claro que se puede. Los conocemos, yo los conozco a todos los que están gobernando. Sé que nosotros podemos ganarles, pero pues se requiere hacer esa fórmula y hacer un equipo con Tamaulipas para defender a nuestro estado. tú, Ramiro, ya te registraste, allá hubo una convocatoria a nivel interna del PRI. ¿Cómo se marcó el proceso? No sabemos que en el PAN ya se registró Imelda, pero en el tema federal, ¿cómo está haciendo el PRI el Sí, fíjate proceso? que me habló, hablé con la delegada, con Paloma, y hablé ahí al Comité Ejecutivo Nacional. No hay fecha todavía. Yo sigo con mi trabajo como presidente de la Fundación Colosio. No, yo espero que en este mes, o a más tardar en febrero, porque no hay más. No, a más tardar, el 18 de enero tiene que ser, que te Por eso digan. te digo, entonces, digo, te puedes comer hasta la pre-campaña, pero no es conveniente. Yo estoy listo, Carlos. En cuanto me hablen, yo les dije, aquí está mi teléfono y donde me digan, ya se abre, yo voy a mi registro. Yo quiero competir. Yo quiero estar en el debate público con los morenistas y con los panistas y con todos. Quiero hacer un análisis de la política pública, ver lo que ha funcionado, lo que no, y recuperar el bienestar en Tamaulipas. Ahí quiero Ahora, estar y espero que Dios me dé la oportunidad de estar. Ramiro, ¿competirías, por ejemplo, en un debate, pensando en la segunda fórmula, en un debate competirías con JR, en un debate hipotético, vamos a decirlo, de acuerdo a Sí, cómo se ven las cosas, con José Ramón Gómez Leal, que es lo que el más se perfila? Digo, sería una aventura muy cuestionable lo que se habla y se ha comentado. Yo, a título personal, no lo creo que se vaya a dar esta situación de que el hijo del gobernador Américo Villarreal Santiago sea candidato, pero digamos que por lo que se ha mencionado y por lo que se ve en cifras, inclusive por cifras anteriores, José Ramón Gómez Leal sería el candidato. Pero imagínate que competirías tal vez también en una segunda fórmula en el panorama de que no van, como se ha mencionado mucho, unidos Morena, Verde y PT. O sea, tendrías competencia a José Ramón Gómez Leal, tal vez a Maki Ortiz Domínguez, tal vez a Adriano Ceguera Kernion. Y tú, serían realmente cuatro personas que tienen experiencia y que darían, yo creo que una campaña bastante interesante a lo que se ha dado los últimos años, que a veces ha sido
inclusive la misma campaña del 2022, César Verástegui Hostos, para ser el candidato de quien gobernaba Tamaulipas, es decir, pues el candidato oficialista a nivel estatal, pues quedó bastante chato, ¿no? O sea, quedó un momento en que ya no pudo elaborar más una narrativa, una confrontación de ideas, y se quedó todo en cabeza de vaca. Pareciera que esta elección próxima va a tener a cuadros más experimentados y eso pudiera dar una calidad de campaña distinta. ¿Tú cómo ves eso? Sí, así lo veo. Yo he platicado con JR en diferentes ocasiones, con Maki la conocí, le llevé mi libro que escribí de Tamaulipas, con Kernion también, ahí me recibió en la presidencia municipal cuando yo aspiraba a la gubernatura, le platiqué de mi historia, ahí los conocí a estos últimos dos, y me decían ellos, oye, es que el PRI no, está muy difícil que ganen, me decían. Sí, sí, está bien, está difícil que gane, pero yo quiero ser tu opositor. Entonces me encantaría tenerlos en un debate, que digan su historia, qué han hecho y que yo les cuente las mías. Y para que la gente compare y vea que eso es lo bonito de la política. Entonces yo estoy listo para debatir con ellos y con todos los que quieran, porque en el PRI nos hemos preparado para eso, para el debate, conocemos la política pública, sé cómo funcionan los gobiernos municipales, estatales y federales, y eso es lo que nos conviene a todos, Carlos. Hacer una buena democracia, un buen debate para que ustedes como periodistas tengan mayores datos, mayores análisis y la ciudadanía pueda ver diferentes puntos de vista y tomar mejores decisiones. ¿Crees que juega en contra de ti? Y pienso en contra de ti porque al parecer hay como también esta percepción de que a Imelda también le deben esta candidatura. ¿Crees que juega que los dos jueguen contra de alguno de los dos, de que ambos sean de Nuevo Laredo? Mira, yo tengo una historia estatal. Yo desde los 18 años, Carlos, pues yo ya andaba en Tampico como líder estudiantil, en Vallehermoso, en Matamoros, luego recorrí como maestro y luego como empresario, como líder político. Yo tengo una historia de más de 30 años recorriendo Tamaulipas, que la verdad, sin falsa modestia, muchos de los políticos no la tienen actuales. Entonces, cada quien tiene su historia. Yo, aunque soy de Nuevo Laredo, pues yo tengo una presencia estatal y también el PRI me da la oportunidad de tenerla a nivel nacional. Lo que haga el Partido de Acción Nacional, quien postule a mi paisana Imelda, pues son decisiones de ellos, ¿verdad? Y yo la respeto porque es una decisión de ellos, de los panistas, no es de nosotros, de los priistas, que estamos coaligados. Pues bueno, ellos decidieron que van a competir con ella, pues qué bueno, ¿verdad? Yo soy muy amigo de su papá, de Arturo. A ella, la verdad, no le he tratado mucho, pero Arturo sí lo he tratado. Y sé que es una buena familia. Son una buena familia, gente profesionista, gente honorable, gente con prestigio aquí en la ciudad de Nuevo Laredo. Entonces creo que en eso les va a ayudar mucho esa buena imagen, que tienen y que, bueno, si nos toca hacer fórmula a nosotros, pues adelante. No creo que nos reste porque te digo, yo tengo una historia diferente, una historia distinta y que puedo abonar en lo estatal con mayor presencia porque así he construido yo mi historia política en Tamaulipas. Ramiro, para cerrar, eh, en general, ¿cómo ves la elección que se avecina? Por un lado, creo que lo que más se menciona, que a nivel, digamos, por un lado está el tema del plan C, por llamarlo de alguna manera, que es Morena busca arrasar con la oposición ya y tener el Congreso de la Unión pues sí, a lo que diga López Obrador o Claudia Sheinbaum, eh, a lo que diga la 4T. Y por otro lado, se juega a nivel estatal bastante. Mucha gente no lo dimensiona, pero a nivel estatal se juega realmente la gobernabilidad del resto del sexenio. Es decir, el gobernador Américo Villarreal se juega su sexenio en la elección del 2 de junio, porque se juega el Congreso del Estado de Tamaulipas y las alcaldías, que actualmente hay reformas, hubo reformas a la Constitución
que tienen candados ahí bastante importantes para diversos movimientos de injusticia, en cualquier tipo de reforma que se quiera hacer constitucional, tiene que pasar primero por el Congreso y después por los ayuntamientos. ¿Cuál es tu panorama en, en estos dos ámbitos, en el nacional y en el estatal? Realmente, y te lo pregunto directo, sí, porque ahora mi percepción es que te veo más todavía echado para adelante que en la pasada. En la pasada tú sabías que iba a ser muy complejo que Cabeza de Vaca dijera, ah, sí, que vaya un priista, ¿no? Pues no, no lo iba, si no lo hizo en los tiempos en que necesitaba, menos en ese momento. Ahora te veo más echado para adelante porque ya prácticamente sería algo, yo pienso que descabellado que alguien más se la dieran, porque nadie más está pidiendo, insistiendo y demostrando la lealtad, ¿no? Inclusive la misma Paloma Guillén, en la conferencia que tuvo al tomar la dirigencia, dijo, pues me llamaron y me dijeron que me tocaba a mí, pues yo voy, ¿no? Este, pero es decir, no son tiempos en que los periodistas se asomen, salgan y digan yo. Eh, ¿Cuál es tu panorama para estos dos ámbitos Mira, electorales? yo creo que Américo debe de entender que tiene que formar un gobierno de coalición porque si no, no va a poder gobernar el Estado de forma adecuada. O sea, tiene que dialogar con la oposición. La oposición ahorita tiene presencia y la va a tener. O sea, no va a haber un Congreso mayoritario de 2/3, ni a nivel federal. Tiene que entender que los que ya él tiene unos años que le quedan de gobernador, tiene que aprender a convivir y a conciliar, a reconciliar como yo lo manejo, reconciliar y reconstruir a la sociedad y platicar, pero si vive encerrado, pues no funciona. Entonces tiene que hacer un gobierno de coalición porque no va a alcanzar la mayoría. Entonces, en el Congreso del Estado, y estoy seguro que en el Congreso Federal, quien gane la presidencia, que yo espero que sea Xochitl, pues no va a tener mayoría en el Congreso. La gente ya se dio cuenta que lo mejor es tener contrapesos en los congresos estatales y federales. No le va a dar todo a la candidata que resulte ganadora. De eso estoy totalmente seguro. Por eso los gobiernos de coalición, que es una iniciativa que presentamos, se deben de instaurar para que el gobernante actual de Tamaulipas y la próxima presidenta de México pues puedan tener esos instrumentos. Es lo que yo veo, es lo que veo, que si no aprovechan esta oportunidad, no van a poder desarrollar políticamente al Estado y al país. No funciona el gobierno unilateral y déspota de López Obrador, que de las mañaneras quiere dictar todas. Ni funciona un gobernador que está encerrado y que no dialoga con nadie, porque no resuelven los problemas. No son dueños de Tamaulipas. O sea, que lo entiendan, son temporales. O sea, son pasajeros, pues. Entonces, si no hacen la política con la oposición, con todas las fuerzas de la sociedad civil, no van a poder avanzar. Por más propaganda que hagan y eventitos que hagan, no va a funcionar. Entonces, ¿qué veo? Que el PRI tiene que hacer ese contrapeso, esa postura, esa presencia para defender a Tamaulipas. Tenemos que tener nuestras mejores ideas y nuestras mejores mujeres y hombres y jóvenes para que podamos llegar a los cabildos, al Congreso Estatal y al Congreso Federal para ayudar a los gobiernos a recuperar la paz, a recuperar el desarrollo económico, a regresar los apoyos al campo, a recuperar la buena salud y a poder tener una buena educación. Eso es lo que tenemos que hacer, Carlos. Y ahí en el PRI, pues estamos listos para competir. Interesante que dices, el PRI tiene que llegar para ayudar. Sí. Es decir, no ves este ánimo beligerante de una oposición que a rajatabla llegue con el machete y diga no a todo. No, ¿Crees que hay un no, momento en el que sí, porque ya lo hicimos en el Congreso Federal, tú me lo preguntaste hace rato, o sea, le dimos a López Obrador el apoyo del PRI cuando lo necesitaba, pero no le dimos el apoyo cuando quería desaparecer el INE. Ahí sí, y se enojó y nos atacó y todo. Entonces, que entiendan los gobernantes de Morena que no somos iguales que a ellos, en eso sí atinan, no somos iguales. Ellos son déspotas y tiranos, nosotros somos democráticos y nosotros sabemos apoyar al gobierno porque tenemos un interés superior.
nos pueden aprovechar, pero si se cierran, no nos dejan ir. Nosotros estamos en la mejor voluntad de ayudar. Si a mí me citan para, oye, una opinión de temas de transporte público, de educación, ahí estamos. Y todos los priistas estamos dispuestos, no nos andamos escondiendo. Pero esta política de Morena no sirve, no es útil, porque se cierran, no hablan, no contestan teléfonos, viven aislados, viven en otro mundo, nomás quieren oír a sus seguidores. Están mal, tienen que cambiar. Y si no cambian, en junio los va a hacer cambiar la gente. Estoy seguro, los va a hacer cambiar la gente porque no va a votar por ellos. Ahora sí, para cerrar, ¿a ti no te tentó Morena en algún momento de que te pasaras a sus filas? Es decir, eh, tú tienes, en otras entrevistas lo hemos platicado, tú tienes amigos en Morena, muy buenos amigos, inclusive amigos de los más críticos tal vez de Morena, ¿no? Como el senador Ricardo Monreal. Eh, ¿Nunca fuiste tentado por ese sonido o ese acento pausado del que conduce todo el día las mañaneras para ir a Morena? Sí, me han invitado mucho a ser senador, diputado local, funcionario federal, todo. Sí, claro, me han invitado porque tengo muy buenos amigos en Morena, la mayoría pues que estudiaron en el PRI, Carlos. Pero mira, yo les he dicho y lo digo públicamente, yo tengo una formación de liderazgo, la gente tiene confianza en mí porque me ha escuchado y decir y opinar de macroeconomía, de microeconomía, de política social, de todo. Yo no puedo ser incongruente e irme a un gobierno que dice lo contrario a lo que yo he dicho y hemos dicho muchos en cuanto a lo que cómo debe funcionar el país. Y yo creo, y me habló una persona ahora que me dio una entrevista de acá de Matamoros, me decía, oye, gracias por decir que no hay medicinas en los hospitales porque nadie levanta la voz. Creo que mi labor, Carlos, ahorita en Tamaulipas es ser oposición y yo creo que le puedo hacer mucho, de mucho bien a Tamaulipas en mi papel de oposición que estoy haciendo, porque además se ocupa, porque si todos nos vamos al gobierno, pues entonces ¿quién se queda en oposición? A mí lo otro me decía, oye, ahora que el periodo, ¿qué van a hacer? Pues oposición. Si la gente nos decidió que nos fuéramos a la oposición, pues hay que ser oposición y los mejores en oposición. Como cuando fuimos gobierno, pues fuimos los mejores en el gobierno y si no me creen, pues debatimos. Pero ahorita yo soy opositor y seré opositor. No mire, Morena, no me interesan las invitaciones, se las agradezco, pero yo soy opositor y priista y voy a dar la lucha para recuperar la paz, la tranquilidad y el desarrollo en Tamaulipas y en México. Pues bueno, Ramiro Ramos Salinas, priista, una vez reiterarlo más, de los pocos que quedan y que salen y que pues hablan así y acceden. Muchos priistas, lamentablemente, no les gusta hablar mucho de su prismo. Es algo, pues, extraño, ¿no? O sea, extraño porque son lo que son, pero públicamente no se lo son. Entonces, pues agradecerte el diálogo y veremos después de que se definan esta etapa de precandidaturas, de evaluación de perfiles, pues tener otra entrevista. Y qué mejor que vamos dejando la idea de que este debate que siempre falta mucho, sobre todo creo que a nivel estatal, no es un estado que se distinga por ver debatir a los políticos en un mismo sitio, casi casi esa fuerza cuando van a debates, pues ojalá y si pues la coalición te designa candidato, pues igual verte en un debate junto a tus contrincantes electorales. Te agradecemos mucho y bueno, si quieres agregar algo más. Pues decirles que estamos para servirles. En el 834-126-1408, que es mi teléfono de siempre, estoy listo para escuchar, para atenderlos, que me sigan en mis redes sociales y que es el momento de reconciliar y reconstruir a Tamaulipas, recuperar la dignidad, la seguridad y el desarrollo en nuestro estado y que estoy listo para los debates y para ayudar a todos los tamaulipecos. Muchas gracias, Carlos, por la entrevista. A ti, Ramiro, y recuerden ustedes visitar www.elefanteblanco.mx y recuerden que en este 2024 elegimos todas las personas, vamos a elegir a quienes van a pues representarnos dentro de los poderes legislativo y ejecutivo y pues ya veremos cuál es el cauce de este proceso. INEI, recuerde, comparta
entrevista y nos vemos hasta la próxima.